Espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí. Dios les continúe bendiciendo en este día, cada familia, cada hogar, cada hijo e hija de Dios sea bendecido en este día. Y vamos a continuar. Bendigo sus vidas, sus familias, y vamos a continuar con el reto Nehemías, que consiste en esta día, el plan, el propósito que Dios nos dio para llevar durante 50 días, tratar de que cada uno de nosotros, en nuestras familias, levantemos con esfuerzo, con dedicación, los muros de nuestras familias, los muros de nuestra vida, así como lo hizo Nehemías. Durante 50 días levantaron los muros, edificaron. Asimismo podamos hacernos durante estos 50 días. Recuerde que desde el domingo comenzamos la cuenta del Omer, la medida, la cuenta de 49 días a partir del domingo, 7 semanas, que era la cuenta del Omer, para poder llegar a la semana séptima, al día 49, el día en que recibieron el pueblo en el monte Sinaí a través de Moisés la palabra, los mandamientos. Ese día en el monte Sinaí se volvió lleno de la presencia de Dios, relámpagos como fuego que caía, envolvía allí el monte, y allí fueron entregadas. Entonces, preparándonos estos 49 días para recibir la bendición, para recibir lo que es la palabra. La palabra es una bendición porque es una instrucción que nos beneficia a nosotros, nos beneficia. Dice que la instrucción es para beneficiarnos. Aquel que no la transgrede no tiene por qué tener temor, porque está siendo llevado a cumplirla, y el que la cumple dice que va a ser exaltado, porque no va a tener temor de la reprensión. Entonces, y también para ese tiempo estaremos celebrando la cosecha, durante el tiempo que ellos recogían sus cosechas y las llevaban al templo. Entonces, durante estos 50 días seguiremos orando, seguiremos intercediendo por cada familia, por cada hogar. Esta semana estamos por la situación, por la crisis, tanto que estamos viviendo a nivel de salud como también la que estamos viviendo a nivel de economía. Entonces estaremos orando por ello, por nuestros gobernantes, por cada uno de ellos, y vamos a estar compartiendo la palabra allí en Nehemías 4. Vamos a estar dedicando este tiempo dándole gracias al eterno Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos permites pasar delante de tu presencia, Señor, cumpliendo, Señor, con ese propósito para llevarlo a cada hogar, a cada familia, a cada uno de tus hijos allí, Señor, que tienen la fe, la confianza en ti, mi amado Rey, que tú estás en medio de la situación, que hasta ahora nos has guardado, nos has beneficiado y no nos has desamparado. Te damos gracias por cada familia, por cada hogar que se conecta en esta tarde, no solamente por este medio, sino a la presencia de Dios. Te damos gracias, Rey de Gloria, por este tiempo, Señor. Yo sé que fortalecerás a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos, a cada familia la fortalecerás, Señor, porque tal vez en momentos vienen desánimos, porque tal vez en momentos vienen palabras de frustración, tal vez vienen
A veces, mi amado Rey, espíritus de división, espíritus de desánimo, Señor, todo espíritu de división, de desánimo es echado fuera, toda circunstancia adversa es echada fuera en el nombre de Jesús, Señor. Seguiremos creyendo, seguiremos obedeciendo a tu palabra, seguiremos, Señor, teniendo la confianza en ti, mi amado Rey, que tú, Señor, estás en medio de la situación, en medio de la circunstancia, y tú nos llevarás a la victoria. Rey de gloria, te damos gracias en el bendito nombre de Jesús por este tiempo que nos permites compartir. Mi amado Dios, gracias, Señor, por cada familia, Señor, allí que se conecta en Bogotá, en Girardot, en Cali, mi amado Dios. Te damos gracias, Rey de gloria, porque tú, Señor, permitiste que hoy alumbrara un día más de vida, y no solamente de vida, sino de salud, Señor. Te damos gracias porque muchos se encuentran en una clínica, en un hospital en estos momentos, pasando por un momento difícil, Señor, pero tú a nosotros nos has guardado, Señor, y te damos las gracias por ello. Porque tú en esos momentos, Señor, nos has permitido ver la gloria tuya, Señor. Porque en esos momentos tú nos permites compartir allí con nuestras familias. Tal vez otros, mi amado Rey, no lo pueden hacer, pero a nosotros nos has permitido reunirnos allí en el lugar donde estamos, en la casa, en casa de nuestros padres, en casa nuestra, compartiendo con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, con nuestros suegros, nuestros padres, compartiendo con cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias, Rey de gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Colocamos delante de ti nuestras vidas y la vida de cada una de las familias que nos estamos conectando como uno solo al Espíritu Santo de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo en Nehemías capítulo 4. El día de ayer quedamos en Nehemías 4, versículo 6. Vamos a leer el 6 y entramos en el versículo 7, que va a ser la palabra que estaremos meditando, escudriñando y compartiendo para el día de hoy, para seguir orando, intercediendo por edificar, por construir muros alrededor de nuestras familias. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los se han dado, y los escombros es mucho, y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Pues miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, porque vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tremendo. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aleluya. Tremendo lo que hace el enemigo. Y vamos a identificar. Habíamos dicho que desde el mismo momento que Nehemías se propuso
cumplir con el plan de Dios, desde ese mismo momento el enemigo se empezó a levantar, empezó a haber oposición, empezó a venir sobre ellos, sobre Nehemías, una oposición. Empezó a levantarse Sanbalat. Vemos que Sanbalat y Tobías, y luego habla de un Gesén el árabe. 3 enemigos que son los opositores. Pero ¿quiénes eran esos enemigos? A veces no sabemos quiénes son nuestros enemigos, y para poder enfrentar tenemos que saber qué vamos a enfrentar, a quién vamos a enfrentar y a qué nivel está nuestros enemigos. Entonces, si nos damos cuenta, menciona un Sanbalat. Sanbalat dice la historia que Sanbalat era, no lo dice ahí en la palabra, pero buscando un poco de historia, que Sanbalat fue un gobernador de Samaria. Samaria, los samaritanos, ¿se han escuchado samaritanos para el tiempo de Jesús? Los samaritanos eran un pueblo que había salido, eran judíos que habían sido mezclados con otras naciones, en los cuales habían tratado de seguir las ordenanzas de Dios, pero mezcladas con las culturas de otros pueblos, de los de Asiria, en el tiempo de Asiria, y trataban de cumplir, porque se había mezclado costumbres con los direccionamientos y instrucciones que Dios había dado. Ellos eran los samaritanos, los de Samaria, del pueblo de Asiria. Entonces, si nos damos cuenta, eran opositores. Y él era gobernador de Samaria en ese tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, era un opositor, era un gobernador. Dice que Tobías, el oficial, dicen algunas versiones, amonita. Entonces, si nos ponemos a investigar, a mirar en historia, en lo que datan, los amonitas siempre fueron un pueblo que siempre le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel. Entonces eran ya 2 pueblos, 2 opositores, y me habla de un Gesén el árabe, los árabes. Entonces estaban en medio de Samaria, en medio de amonitas y en medio de árabes. 3 enemigos. Y dice que era un siervo, Tobías siervo, en unas versiones dice oficial, funcionario, amonita. Un funcionario amonita, o sea que también tenía un puesto, tal vez no era gobernador, pero sí era una función política con el pueblo amonita. Entonces, si nos podemos dar cuenta, 2 de los 3 opositores cumplían con funciones políticas. Uno era gobernador de ellos. Recuerda, cuando empezamos la lectura de Nehemías, en el primer capítulo habla de la oración que hizo Nehemías. Importante, primero hacer nuestra oración, la intercesión, por lo que vamos a establecer, por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Todo debemos colocarlo y presentarlo siempre delante de Dios antes de que nosotros ejecutemos, antes de que nosotros demos nuestros primeros pasos para empezar o que empiece a marchar algo sobre ruedas, un proyecto, un negocio, algo que quieres hacer. Siempre debemos colocarlo delante de Dios. Y esto fue lo que hizo Nehemías, colocarlo primeramente, en primer lugar, delante de Dios. Y en el capítulo 2 vemos que Dios obró sobre Artajerjes, y la gracia de Dios estuvo sobre Nehemías, y Artajerjes lo vio y le ofreció, ¿qué necesitas? Y le ofreció el respaldo de él. Entonces, si nos damos cuenta, Nehemías fue un hombre muy sabio. Él ya conocía el panorama, ya conocía hacia dónde se dirigía hacia Jerusalén. Sabía qué opositores habían en el transcurso del camino, qué otros pueblos habían alrededor de ellos, y por eso le decía,
Nehemías era un hombre muy sabio, porque antes de que Artajerjes le dijera qué necesitabas, él ya en oración había pedido, ya le había dicho a Dios qué estaba necesitando, ya sabía estratégicamente qué era lo que se iba a oponer. Si usted se da cuenta, le dice que le pidió un permiso, una licencia para viajar. 2, le pidió cartas para ¿quiénes? Para los gobernadores que estaban, ¿a dónde? En las otras provincias por donde él iba a cruzar hasta donde iba a llegar. Tremendo. Ya sabía que no iba a ser fácil, que el viaje no iba a ser fácil, que la estadía en Jerusalén no iba a ser fácil, que iba a haber bastante oposición. Entonces, ¿sabe qué ocurrió? Nehemías ya había visto todo lo que se iba a levantar, todo lo que iba a ocurrir, preveyó y le pidió a Dios, y Dios le respondió. Entonces le dice, dame cartas para los gobernadores, para aquellos que están del otro lado, por donde voy a llegar, a donde voy a ir, me encontraré con ellos, dame cartas de recomendación para que no me pongan ningún problema. Entonces, si nos damos cuenta, cuando lo amenazaron, le dijeron, ¿o acaso están levantándose en contra del rey? Pero Nehemías sabía que ya tenía permiso y autorización y cartas de recomendación, ¿de quién? Del rey Artajerjes, que en ese tiempo tenía bajo su mano o a cargo todo un territorio bastante extenso. Había llegado a extenderse tanto en esas tierras que ninguno de ellos, ni los amonitas, ni los samaritanos, ni los árabes podían ir en contra de él. Entonces había un respaldo de Dios a través de unas cartas de recomendación que había dado Artajerjes. Dios respalda en todo, absolutamente en todo. No solamente le dio el permiso, váyase Nehemías, haga como quiera. No, Nehemías tuvo sabiduría en medio de la circunstancia y Dios le dio también la revelación. Le dijo, ¿qué más necesitas? Y Nehemías pidió exactamente lo que iba a necesitar. Siempre que vayamos a emprender algo debemos tener la sabiduría, pedírsela a Dios, que Él toda la tiene para que nos la dé a nosotros. ¿Cuáles van a ser los pros, los contras que se nos van a presentar en ese proyecto, en esa iniciativa, y poder ir delante de ellos? Poder ir delante de los problemas, cuando salgan al encuentro podamos resolverlos. Entonces debemos pedirle al eterno Dios que nos dé la sabiduría, así como se la dio a Nehemías para pedir por esas cartas de recomendación. Esas cartas de recomendación lo que hacían era tenerlo seguro de que tenía un permiso para estar allí, para estar construyendo, para estar levantando, que tenía la autorización y el respaldo del rey de ese tiempo, amparado por la mano de Dios sobre su vida. Entonces nos damos cuenta que no temió que lo que estaba diciendo Sanbalat, que era un opositor, pero que también tenía un gobierno, tenía una autoridad allí en Samaria. Entonces nos damos cuenta de que los opositores eran funcionarios políticos de gobierno. Había alguien mayor respaldando a Nehemías. En la tierra tenía autorización del rey de ese tiempo, Artajerjes. Y nos damos cuenta que Nehemías tenía un puesto de confianza tremendo, porque él era copero, era el que cuidaba, el que probaba, el que estaba allí pendiente de la comida del rey, porque en ese tiempo recuerden que se utilizaba mucho el veneno para envenenar sus alimentos, sus comidas, para poder matar a los reyes en ese tiempo. Entonces tenía una posición, un cargo de mucha confianza. No se le podía dejar ese cargo a cualquier persona tampoco, porque tenía que ser de confianza. Entonces nos damos cuenta que el rey, que Artajerjes, depositó toda esa confianza en Nehemías y le dio cartas de recomendación respaldando lo que iba a hacer. Asimismo, el eterno Dios va a hacer contigo, conmigo, en cada propósito, en cada meta, en cada proyecto que vamos a estar levantando en este tiempo, en lo que estamos haciendo con nuestras familias, con nuestros hogares.
estar edificando y construyendo los muros de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras vidas, restaurando todo aquello que estaba agrietado, que tenía grietas. Allí dice que se dieron cuenta que estaban levantando los muros, que los portillos, o sea, las grietas estaban siendo tapadas, sanadas, y que iba en serio lo que estaban haciendo, y ellos se preocuparon, dijo, realmente se unieron, realmente, vea, tremendo. Lo que a ellos les asustó, a Sanballat, a Tobías y a Gesem, lo que les asustó fue la unidad. Lo que a ellos les asustó fue la unidad. Porque se unieron todo el pueblo como uno solo a construir. Nadie los pudo parar. Se dieron cuenta que no los habían parado las amenazas. Entonces se dieron cuenta que en la unidad hay una respuesta tremenda, hay un fruto. Entonces, si tú y yo nos unimos, si tú te unes allí con tu familia a levantar esos muros, a restaurar tus vidas, las vidas de ellos, acercarse a Dios, el enemigo se va a dar cuenta de que no va a poder. Donde hay unidad, donde un pueblo que se une, donde una familia que se une, donde familias que se unen a un propósito, el enemigo les tiene miedo. A veces tú y yo le tenemos miedo al enemigo, pero es lo contrario. El enemigo es el que nos tiene miedo a nosotros, por eso a veces no se acerca, porque nos tiene miedo. Los que no nos damos cuenta de lo que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, lo que Dios ha depositado en nosotros, somos nosotros mismos. No nos damos cuenta, no tenemos la capacidad, la confianza en nosotros o en Dios, lo que depositó sobre nuestras vidas. Entonces, no lo podemos a veces ver, lo ven otras personas, pero tú y yo no lo vemos, o a veces tu familia no lo ve, no ve lo que Dios hace en tu vida. Ellos tal vez no han visto la gran labor que Dios ha hecho en tu vida, en la mía, y por eso son esos los factores que nos llevan a ver una grieta en nuestros hogares. Eso nos lleva a ver una grieta, a ver desunidad, a ver quebrantamiento en las relaciones. Esto nos lleva a que haya divisiones. Divisiones son dos visiones en el mismo lugar. Usted se da cuenta, se pone a pensar que si hubieran dos visiones, una de Nehemías y tal vez otra del pueblo, ¿hubiesen podido construir o levantar los muros? No. Dos visiones no van a prevalecer, porque uno van a ejecutar una, los otros otra, y ahí hay división, dos visiones. Entonces, cuando el enemigo entra a tu casa y crea la división, dos visiones, empiezan el uno por un lado, el otro a ejecutar otra visión. Entonces ahí es donde el enemigo aprovecha. Ya descoyuntó, ya dividió, ya abrió el hogar, abrió la familia, ya empezó a generar una grieta, y él puede entrar por la grieta. Entonces ahí nos damos cuenta, el enemigo es estratégico, mira cómo dividir, y cuando divide, gana. Entonces es allí que se dieron cuenta y se preocuparon tanto, porque había tal magnitud de una unidad en cada familia, en todo el pueblo, que levantaron los muros. Y es en serio, dijeron, es en serio, mira, ya levantaron hasta la mitad, ya los portillos fueron sanados, ya se están cerrando las puertas, van en serio. Cuando el enemigo se dé cuenta de que tú y yo vamos en serio, nuestros hogares van en serio, edificando, levantándose, se va a huir de la presencia. Nos damos cuenta también de que se preocuparon, porque se dieron cuenta de que eran un solo pueblo, de que las amenazas no hicieron daño. Muchas veces nos damos cuenta de que las amenazas del enemigo nos causan divisiones, nos causa también desánimo, no querer hacer las cosas, no querer emprender, no querer trabajar. Entonces el desánimo viene y
hace que unos no hagan nada, que otros sí se esfuercen y que lleven la carga de otros. Entonces esto empieza a traer un desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio, la carga se va más hacia un lado, hacia unas personas que hacia otros. Entonces, habiendo un desequilibrio, una desigualdad, empieza a haber división. Entonces nos damos cuenta de que todos trabajaron unánimes y empezaron a construir. Y Sanbalat se dio cuenta, Tobías se dio cuenta, los árabes se dieron cuenta y dijeron: van en serio, es complicado ahora dividirlos, es complicado ahora parar el esfuerzo que están haciendo, parar la construcción va a ser difícil. Y entonces empezaron nuevamente a amenazar de que iban a destruir la ciudad. Los empezaron a amenazar de que iban a entrar, a irrumpir en la ciudad, que iban a entrar a hacerle daño a la ciudad. Y entonces, con estas amenazas, en el 4, a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Conspiraron, pero nunca ejecutaron. Nunca ejecutaron. ¿Usted sabe por qué no ejecutaron? Porque el enemigo siempre va a conspirar. Siempre el enemigo va a planear hacer algo. Si tú te quedas quieto, si tú no oras para que los planes del enemigo se frustren, se destruyan, el enemigo los va a ejecutar. Pero dice aquí que conspiraron para ir y atacar, pero nunca lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque aquí me da la clave en el 9. Entonces oramos, si se da cuenta, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, por causa de las amenazas, por causa de los dardos que enviaron, por causa de las flechas que enviaron avisando, dice, por causa de ello, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tremendo. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Solamente de noche? No, de día y de noche. Dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, o sea que iban a estar cuidando de día, cuidando de noche, y a qué horas iban a edificar. Pero dése cuenta, entraron a edificar de día y de noche, a hacer guardia de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando tú estás levantando un propósito, cuando tú estás construyendo un propósito de Dios, ¿qué tienes que hacer? Estar orando de día y de noche. ¿Sabes por qué? Porque van a venir las amenazas de día y de noche. Ustedes recuerdan el pasaje en Samuel, cuando Goliat dice que salía un gigante de entre las filas de los filisteos y venía y se paraba en el campo de batalla entre Israel y los filisteos, y se paraba un hombre gigante. Dice que traía una espada, una jabalina, un escudo, un tremendo casco. Se veía su porte, su altura, y los amenazaba. ¿Durante cuánto tiempo los amenazó? 40 días. Por la mañana venía y los amenazaba, y por la tarde venía y los amenazaba. Los tenía amedrantados de día y de noche. En sus sueños, en su descanso, no podían reposar pensando en Goliat. No podían reposar, descansar, conciliar el sueño, porque ahí estaba Goliat. La amenaza. Pero usted no se ha puesto a pensar en algún momento estratégicamente a nivel de guerra, ¿por qué en un momento durante 40 días los filisteos no atacaron a Israel? ¿Por qué no atacaron a Saúl con su ejército? Si tenían un gran guerrero, un paladín, dice. Paladín significa un campeón, un tremendo luchador, un experto. Tenían a un experto en la lucha. Tenían a un hombre de gran altura, con un porte estratégico en la guerra. Y venía durante 40 días. Usted se imagina 40 días, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, 40 días.
¿Se imagina? ¿Usted sabe cuál era el plan del enemigo ahí? ¿Usted sabe cuál es el plan del enemigo siempre? Aquí me doy cuenta nuevamente. El enemigo siempre es repetitivo, siempre utiliza la misma estrategia. Él siempre utiliza la misma estrategia. Dios no. Dios no utiliza siempre la misma estrategia, Él es sobrenatural. Él utiliza multiformas, diversas formas utiliza Dios. No es repetitivo. Utiliza diferentes formas, multitud de formas para bendecirte, para darte la victoria. Entonces nos damos cuenta de que es repetitivo. Aquí dice que le lanzaban amenazas a Nehemías, luego fueron y amenazaron el pueblo, luego se dieron cuenta y dijeron y volvieron a amenazar, conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, conspiraron, amenazaron nuevamente, vamos a ir a destruirlos, como dijo Goliat, de día y por la tarde venía, estaba en sus sueños. ¿Sabe por qué no atacaron a Saúl y al ejército durante 40 días? Porque solamente amenazas. ¿Usted cree que si hubieran tenido el potencial, todo el armamento, el ejército estaba realmente preparado, eran hombres de guerra tremendos, entonces ¿por qué no los atacaron? ¿Por qué no los atacaron? Podían destruirlos. ¿Por qué no los atacaron? Porque 40 días esperando, amenazándolos nada más, amenazándolos. ¿Usted cree que si hubieran tenido el potencial, el armamento, el ejército, no lo hacen? Claro, lo hacen. No se pone con amenazas. Yo no me pondría con amenazas, lo hago de una vez. Me planeo una estrategia y los atacamos. Sencillo. Tenemos lo que decía Goliat, somos un ejército poderoso, yo soy poderoso, yo tengo esto, yo hago esto. Los hubieran atacado. Ese es el error del enemigo. Siempre amenaza. Pero si tú y yo lo dejamos que él siga amenazando y concluya con su plan, lo dejamos avanzar, nos hace jaque. No debemos dejarlo que avance, debemos detener. ¿Sabe qué hizo siempre Nehemías? Siempre entraba a defender, siempre entraba a cerrarle el paso a Sanbalat, siempre entraba a obstaculizarle las amenazas, siempre hacía eso. Derribaba las amenazas, derribaba los dardos que mandaba su mente a la mente del pueblo y le daba ánimo, confianza al pueblo y los levantaba. Esa fue la estrategia más grande que pudo utilizar y que se puede utilizar cada vez, en cada momento que venga el enemigo, hacerlo es esa. Traer abajo, destruir todo argumento, destruir toda amenaza, destruir todo plan y llenarnos de la confianza de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Llegó David, escuchó las amenazas y dijo, ¿cuánto tiempo? 40 días escuchando a ese incircunciso. ¿No están cansados de escuchar lo mismo todos los días? Al mismo horario, por la mañana de desayuno y por la tarde de almuerzo, lo mismo amenazas. ¿No están cansados? Tú y yo debemos cansarnos de la condición en la cual nos tiene. Tal vez es esa enfermedad, esa condición de la que no puedes salir, de esa frustración, de que no has podido tal vez crecer a nivel profesional, a nivel laboral. Tal vez no has podido crecer a nivel espiritual, allí donde estás, allí donde te congregas. Tal vez no has podido crecer en eso que te has propuesto, esas metas, en esas metas a nivel personal, laboral, espiritual, en las que te hayas programado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo hace eso. Te frustra. Cada vez que quieres avanzar, te frustra. Trae argumentos, trae planes. Y tú te quedas
escuchándolo por 40, 50 días, hasta un año, 2 años, tu vida completa, y no lo hiciste por temor a las amenazas del enemigo, a frustrarte. O viviste un tiempo frustrado, no lo pudiste hacer, no lo intentaste por eso, pero te estoy diciendo, en este tiempo de parte de Dios, que sí se puede hacer, que podemos crecer, sí, en todos los niveles, si nos lo proponemos, si tenemos de parte a nuestro Dios para hacerlo, y Él nos respalda, vamos a hacerlo. Vamos a frustrar todas las amenazas de Sanbalat, de Tobías y de los árabes. Vamos a traer abajo todo argumento que se ha levantado contra ti, todo diagnóstico en contra tuya, todo diagnóstico de enfermedad, todo diagnóstico económico financiero, todo diagnóstico de disfunción tu hogar, de separación, de que tus hijos están por un lado, tú por el otro, de divisiones, todo aquel hogar que estuvo a punto de irse o que estuvo a punto de fracasar. Vamos a destruir todos esos argumentos que el enemigo ha traído aquí, los dardos que ha enviado a tu mente de día y de noche para destruirlos. Tenemos que traerlos abajo. Entonces, los filisteos no tenían el poder a nivel de armas, de ejército, de hombres, no tenían el poder, solamente eran amenazas. Si hubieran tenido el poder, ellos van, arremeten, destruyen a Saúl y a todo el ejército y se acabó, pero no podían hacerlo. Por eso el enemigo no entró, por eso Goliat no fue y enfrentó al ejército, porque no podían, simplemente era amenaza, no podían. El enemigo siempre va a empezar a amenazarte para que tú desistas, siempre va a empezar a amenazarte, y si ve que tú desistes, ya no vuelve a darle importancia, pero si tú ves que resiste, él sigue haciéndole, hasta que definitivamente es derrotado y se va. Así como hizo David, dijo, ¿no están cansados de esa manera de vivir, atemorizados? 40 días en lo mismo. Tienes que cansarte de que el enemigo te esté amenazando. Tienes que cansarte de que el enemigo esté allí amenazándote, diciéndote no puedes, no vas a comer, no puedes hacer, no puedes salir, no puedes esto, no puedes aquello, no puedes esto, no puedes y no puedes. No puedes estudiar, estás viejo, ya no. ¿Para qué? No estudiaste cuando joven, ya para qué vas a hacerlo. Tira, puedes hacerlo. Esfuérzate y sé valiente. Si Dios te abre la puerta, es porque Él ya lo decidió y no la van a cerrar. Solamente se cierra es por tu voluntad, porque tú mismo cierras la puerta. Cuando Dios la abre, el enemigo no puede cerrarla, pero nosotros mismos sí la cerramos. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter es el único encargado de cerrar las puertas. Dios las abre, el enemigo no puede cerrarlas, pero tú eres el encargado de ¿qué? De mantenerlas abiertas o de que se cierren. Tu actitud de Dios, tu actitud hacia los demás, hacia tu familia, tu actitud, tu carácter, tu temperamento es el que cierra las puertas. Entonces, sí se puede. Y David se cansó de escuchar. Llegó el primer día, escuchó eso y dijo, ¿por qué temen? Yo voy a ir a hacer frente. Vea, la mentalidad de David era muy diferente a la del ejército y a la de Saúl. Saúl ya llevaba varios días escuchando siempre lo mismo. Ya tenían la mentalidad de débiles, ya tenían la mentalidad de esclavos, ya tenían la mentalidad de derrota. Pero llegó uno que no estaba dentro de esa mentalidad, que estaba por fuera de ellos, que no estaba escuchando a Goliat todos los días y que lo escuchó una sola vez y no se resignó con ese diagnóstico que decía Goliat. Ese mismo día lo desbarató. Y dice que le hizo frente con su honda, con su piedra, le dio en la cabeza, lo cayó, cogió su misma espada y le cortó la cabeza. ¿Y qué hicieron los demás? ¿Vieron eso? ¿Y qué hicieron? Salieron huyendo. El arma de los filisteos era la amenaza. ¿Cuál era la amenaza? Goliat. Utilizaron un hombre con un buen porte, una buena altura, era un gigante. Si era un gigante, medía como unos 3,5 metros, 4 metros tal vez. Fuerte, yo creo que sí.
Pero colocaron esa imagen y se la pusieron así al frente y atemorizaron, y esa imagen no los dejaba avanzar. ¿Sabe qué hacían? ¿Qué tuvieron que haber hecho? No lo dice la palabra, se lo digo yo, porque he meditado mucho en esa palabra y yo decía, ¿qué hacían durante 40 días ahí? Vea, el ejército filisteo no tenía el poder, no tenía el armamento, no tenía las agallas para hacerlo, no tenía la fuerza. En esos 40 días, mandemos a Goliat que los atemoricen. Mientras tanto, miramos a ver qué es lo que ellos hacen. Miramos qué tanto armamento tienen. Miremos, observemos. ¿Sabe qué estrategia es grande? La de explorar. ¿Usted se acuerda cuando me sigo metiendo? Cuando Moisés dice, Dios le dijo a Moisés a 12 hombres, a 12, en unas versiones dice espías, en otras versiones dice hombres que exploren la tierra y miren cómo es y cómo son los moradores de allí. Eso es una estrategia tremenda. ¿Sabe qué estaban haciendo durante 40 días? Estaban observando, mirando la estrategia de Israel. ¿Qué armamento tenía? ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuándo los podían atacar? ¿Cómo los podían atacar? Porque no tenían la valentía, no tenían el armamento, no tenían la cantidad de hombres suficientes. Por eso estaban, ¿qué? Haciéndole inteligencia. Entonces, esa era la estrategia. Mientras los atemorizaban, eran observarlos a ver qué tan fuertes eran y qué armas y con cuánta gente contaban para poderlos derrotar. Esa es la estrategia del enemigo. El enemigo te coloca allí, esa amenaza, y te empieza a analizar, te empieza a explorar, a ver por dónde puede entrar, por dónde puede derrotarte y por dónde puede frustrarte completamente. Eso fue lo que hicieron, eso fue lo que hizo. Pero David de una vez cortó el mal que había. Amenaza, la cortó. ¿Y qué hizo los filisteos? Salieron huyendo. ¿Por qué no se enfrentaron? Salieron huyendo. El arma que habían tenido, la tremenda arma que era la amenaza todos los días, que era Goliat, había muerto. Entonces, ¿ahora con qué los amenazamos? ¿Ahora con qué los tenemos ahí? No podían. Entonces, huyeron. De esta misma manera, Sanbalat lo intentó solo por el transcurso. Cuando iba llegando, luego amenazó a todo el pueblo. Luego vio que no sirvió, siguió amenazándolo ya con una guerra, ya con una amenaza de frente, de entrar a sus hogares, de entrar a sus casas, de entrar a la ciudad y destruirlos. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, si es una amenaza, ya esto se pasa de algo leve a algo mayor, pero tenemos que tomar medidas. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dice ahí en el 9, entonces oramos. Primero dijeron, ¿qué? Oramos. Vieron la amenaza, dijeron, ¿van en serio? ¿Nos van a atacar? Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos, por causa de la amenaza que le hicieron, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Que nuestra estrategia contra los planes del enemigo sea orar, interceder. ¿Cómo? De día y de noche. En todo tiempo. Dice Josué 1:9, dice, porque meditarás en la palabra, en la instrucción, en la Torá, de día y de noche, y no te apartarás ni a izquierda ni a derecha de ella. Entonces debemos colocar primeramente la oración. Y dice, y después, primero oraron a Dios, y luego, por causa de las amenazas, ¿qué hicieron? En lo terrenal, tomaron medidas. Hay personas que también creen que solamente es orando e intercediendo, y Dios va a venir y va a hacer por ti. No, también es un error. Tú tienes que orar, tener la confianza en Dios, pero también ejecutar. Mira, Dios no va a hacer algo si no ve que tú te accionas, que tú te mueves, que tú emprendes, que tú haces algo. ¿Usted sabe por qué estuvo Goliat amenazando 40 días al ejército de Israel, a Saúl y su ejército? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué le permitió eso y por qué Dios no hizo nada? Porque Saúl no estaba haciendo nada. Venían las amenazas y se atemorizaban y se escondían y no hacían nada. Entonces Dios ve que no hacen nada.
pues no hace nada Dios por ti. Pero si Dios ve que tú te mueves, que tú te accionas, que tú reaccionas ante la amenaza, ante la posible situación que va a venir, ves venir ves venir el mal, ves venir la amenaza, ves venir al enemigo, ¿y qué haces? Haces algo, te mueves a hacer algo, a hacerle frente o a quitarte para que pase, no a quedarte al frente. Dios ve que tú te accionas o reaccionas de alguna de las dos maneras, o accionas o reaccionas, y Dios empieza a hacer algo. Pero si Dios ve que no haces nada, ahí Dios no ejecuta nada. Dios necesita de ti para que se mueva, para que Dios se mueva. Entonces, tú eres un generador para que Dios reaccione también a favor nuestro. Si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada. Dios no va a venir a hacer las cosas que te corresponden a ti. Dios te respalda. Dios coloca su gracia sobre ti. Pero si no te mueves, Dios no va a hacer nada por ti. Entonces, te voy a explicar y voy a decir, pastor, mentiroso. Pastor, usted está enseñando mal. Así no es Dios. Dios respalda, así no hagas nada. A ver, si José era esclavo, lo vendieron, lo pusieron a trabajar y hubiera sido mal empleado en casa de Potifar, ¿Dios lo respalda? Pero como era buen empleado y la gracia de Dios multiplicó las funciones que hacían, porque todo lo que hacía prosperaba. Entonces se dio cuenta Potifar y dijo, no, entreguémosle todo, porque este tipo con lo que hace, con lo que hacen los negocios que hace, prospera en gran manera, dejémosle todo. Llegó a la cárcel, le dieron una función, administró y vio el encargado de la cárcel que José hacía bien las cosas, que la ejecutaba bien, que era diligente. Dijo, no, dejémosle a él todo, porque él todo lo prospera. Pero ahora porque, se lo pasa durmiendo, no hace nada, no hace planes estratégicos. No, ¿cómo iría abajo a la quiebra? Pero no, todo lo que hacía prosperaba, salía bien. Dese cuenta, si Daniel no hubiera sido diligente, hubiera orado, hubiera buscado la presencia de Dios, no hubiese tenido la sabiduría para direccionar a Babilonia. No lo hubiera hecho. Entonces no hubiera visto el favor. Los reyes que pasaron, que por ese tiempo, no hubieran visto el favor de Dios en él. Si hubiera sido un tipo holgazán. No, Dios tiene que ver que tú haces algo. A ver, ahora con Nehemías. Escuchó que su pueblo estaba en ruinas, que estaban mal su pueblo, que sus hermanos estaban mal económicamente, frustrados. Y hubiera dicho, ay Señor, pobrecitos mis hermanos, mi pueblo está allí en ruinas, Señor, sálvalos, haz algo, envía a alguien, pero a mí no me envíes. Por favor, ayúdalos, pero a mí no me envíes. Yo que utilices a otras personas para ayudarlos, pero yo no voy a ir por allá, yo no me voy a sacrificar, yo no voy a dejar tirado mi trabajo, yo no voy a ir por allá a solucionarle los problemas a otros, pero ayúdalos de otra forma, manda a otro. No, Dios utilizó al mismo que fue sensible a esa condición, lo utilizó. No mandó a otro. ¿Mandó a quién? A Nehemías. Nehemías dejó su trabajo, su cargo, se fue a motivarlos, a llenarlos de confianza, a llenarlos del poder de Dios, a decirles sí se puede. Fue hasta allá, llevó los recursos, llevó lo que necesitaban y se puso a trabajar hombro a hombro, mano a mano con ellos. ¿Sí se da cuenta? Dios tiene un gran plan, un gran propósito contigo, pero tú tienes que accionarlo. Y si no lo accionas, entonces reaccionas. Cuando venga el peligro vas a reaccionar. No esperes a que venga el peligro y tengas que reaccionar. Acciónate antes. Acciona ahora, antes de que venga el peligro. Todos los grandes hombres de Dios siempre han ejecutado. Tú y yo tenemos que ser ejecutores. Tenemos que ser los que accionamos y los que llevamos a otros a que se accionen por sus familias, por sus hogares, por sus empleos, por sus empresas. Tal vez muchos están bien allí en su comodidad y dicen, bueno, a mí no me interesa si tal empresa se cierra, si esto sigue, no sigue. No, tenemos que pensar en el futuro.
de muchas familias que necesitan de esas empresas. Necesitamos orar por esas empresas, necesitamos orar por aquel que no tiene en esos momentos el recurso. Tenemos que orar por aquellos, por las entidades de salud, para que vengan también los recursos necesarios. Tenemos que ser parte de ellos, orar por ellos, para que Dios envíe ese recurso, para que Dios envíe la solución. Ay, no, eso no es problema mío. No, tiene que Dios ver que tú haces algo, que tú te mueves para Él también mover su mano a favor tuyo, para que puedas ver la gloria de Dios sobre lo que Dios va a hacer y lo que tú estás haciendo. Entonces debemos ser accionadores, tenemos que ser aquellos que influencian, tenemos que ser aquellos, no motivadores. No tengo nada en contra de los motivadores. Hoy en día se utiliza mucho al motivador, al conferencista, al que dice, sí podemos, positivismo, sí se puede hacer, aleluya, gloria a Dios, sí podemos hacerlo, motivadores, emocionalistas, están moviendo las emociones de otros y entonces por un momento se las mueven y se van y después llegan y la emoción quedó ahí en el momento y luego empiezan a desinflarse y vuelven a su estado postrero. No somos motivadores, no somos conferencistas motivadores, no somos positivistas, no, tenemos confianza, fe en el eterno Dios. Nosotros no nos movemos por un pequeño mensaje motivador de positivismo y de alentarte y de moverte las emociones y aleluya, amén, sí puedes. No, te estoy dando una palabra que lo dice la Escritura. Te estoy dando estrategias desde Moisés, los que salieron a explorar. Te estoy dando la estrategia que utilizó con David de traer abajo, de destruir los argumentos que hacía el enemigo en contra de ellos. Te estoy dando estrategias de las que hizo Nehemías. Te estoy hablando con hechos certeros, con poder de Dios te estoy hablando. No te vengo a motivar, no te vengo a dar a mover tus emociones, no, te vengo a dar fe, confianza, a que creas, a que cumplas, a que seas un ejecutador de la palabra de Dios, a que cumplas con ella, que camines con ella, pero que también el respaldo de Dios va a venir sobre ti, que confíes en que todavía hace milagros, que hace prodigios, a que confíes en ello. Estoy dando la facultad, el poder de Dios en ti lo está, y te estoy dando la facultad a través de la palabra, te estoy dando una herramienta. No te estoy viniendo aquí con fábulas, con cuentos. Te estoy dando herramientas. La misma palabra es la herramienta. Es la espada de doble filo que atraviesa hasta el alma, dice, hasta los huesos. Te estoy dando la espada con la que tienes que pelear. Te estoy dando la confianza en Dios, que el mismo Jesús que resucitó a otros, que sanó, que hizo milagros, es el mismo Jesús que te estoy presentando. Yo no te estoy hablando de fábulas ni de cuentos raros. Te estoy hablando del poder de Dios y de una escritura, de una instrucción que es poderosa. Te estoy dando las estrategias. No te estoy motivando, hazlo por favor, despiértate. No, te estoy dando una certera palabra. Te estoy dando un argumento que está escrito, que lo hicieron muchos, aquellos precursores, aquellos que tomaron esa palabra. Moisés no era nadie, no sabía hablar, pero dijo, no está en ti, en tu buen discurso, está en el poder que yo voy a manifestar sobre ti. No fue un buen motivador Moisés. Moisés fue un fundador de fe sobre su pueblo, un fundador de confianza sobre el Eterno, que Dios movía el poder a favor de él y el pueblo lo veía. No era un buen conferencista Moisés. Dijo, soy tartamudo, no puedo hablar bien. No soy buen conferencista, dijo Moisés. No, yo no puedo. Sí, yo te escogí, tú puedes. Si Dios te escogió es porque vio en ti una facultad, una capacidad para hacerlo. Por eso no estoy en contra de los motivadores y las empresas lleva a veces conferencias y tipos de charlas motivadoras. No estoy en contra de ello. Pero a nivel espiritual no necesitamos motivadores. A nivel espiritual necesitamos hombres llenos de la presencia de Dios, hombres con el fuego de Dios,
Porque Moisés, antes de que viera a Dios en la zarza ardiendo, le hacía falta algo. Tenía buenas intenciones de ayudar al pueblo. Y los ayudó desde Egipto, pero cometió errores. Pero le hacía falta algo, poder. Y cuando vio la zarza ardiendo, el fuego de Dios, ese mismo fuego encendió el fuego de él. Y nunca más volvió a ser el mismo. Desde ahí en adelante fue un hombre con la confianza puesta en Dios, un hombre por el cual Dios utilizó para hacer milagros tremendos. Entonces, te digo de que sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Te estoy diciendo que hay una herramienta tremenda, un arma poderosa, y es la palabra, lo que en ella está escrito. Entonces, ¿qué le hacía falta a Moisés? Fuego. ¿Sabe qué te hace falta a ti y a mí? Ese fuego, ese poder de Dios. El fuego es el poder de Dios en nosotros. Si nos inundamos de ese poder, vamos a incendiar del mismo poder a otros. No a motivarlos, a incendiarlos en lo sobrenatural. Y eso es que yo quiero llevarte. No a motivarte, no a activar tus emociones. No, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Muchos dicen que los pastores deben ser coach. No estoy de acuerdo con ello. Somos motivadores, no somos conferencistas. Por eso he roto con todos los paradigmas de cómo me enseñaron en los institutos a levantar un mensaje. El poder de Dios está ahí. No tengo que estar escribiendo y escribiendo, porque el Espíritu Santo es el que escribe en mi corazón y en mi espíritu para darte un buen mensaje, para direccionarte. Por eso te animo, te exhorto a que sigamos llenándonos del poder de Dios. La única herramienta que estoy utilizando, la única arma que te estoy dando y que Dios nos está dando es su palabra, que dice que es como una espada. Es la voz de Dios. Así que te exhorto, más bien en esta tarde, en esta noche ya, a que lo hagamos. Y dice, discúlpenme, siempre les digo que no me voy a tardar. Y no cumplo. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, me decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces las partes bajas de los lugares detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Vio los lugares por donde podían entrar, los lugares bajos, los lugares más críticos. Los vio y allí puso familias ¿con qué? Con argumentos. ¿Los puso allí con qué? Con armas. ¿Los puso allí con palabras motivadoras? No, con armas, espada, lanza y arco. Los puso allí a vigilar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Vigilar. Pues ahí voy a dejar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Vigilar, estar vigilantes. Dijeron que de día y de noche, para que no entre el enemigo a tu familia, a tu hogar, a que destruya, que desparrame, a que haga contigo, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá lo que Él quiera, a que haga con tus hijos lo que Él quiere. No, el propósito de Dios solamente lo podemos salvaguardar tú y yo si somos guardas de nuestros hogares, si vigilamos de día, de noche, si oramos, si buscamos aquellos lugares por donde el enemigo puede entrar y los fortalecemos, fortalecer nuestras vidas. Vamos a estar orando. Ya no me extiendo más. Padre, en el bendito nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, mira, mi amado Rey, yo te pido, Señor, por cada familia que en este mismo momento se extiende, mi amado Rey, se extiende, Señor, en tu presencia, se extiende sus estacas, Señor, a este propósito, que se conecta al propósito de Dios, que se conecta en un mismo propósito, al propósito tuyo, Señor, en esta noche, mi amado Rey, por cada familia allí en Bogotá, en Medellín, en La Dorada, en Cali, Señor, mi amado Rey, en el Tolima, en Payandé, mi amado Dios, en Chía, Espíritu Santo de Dios, que nos conectamos como uno solo, allí en Francia,
en España, Espíritu Santo, mi amado Rey, mi amado, en Estados Unidos, Espíritu de Dios, sigue obrando en cada familia, Señor. Mira, mi amado Rey, al que está débil en estos momentos, podamos fortalecerlo, Señor. Mira, mi amado Rey, los lugares por donde están críticos, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, por donde puede entrar el enemigo, Señor, sean fortalecidos, Señor, sean fortalecidos en nuestras vidas, Señor. Seas tú fortaleciendo nuestra fe, nuestra confianza en ti, Espíritu Santo, que podamos seguir levantando, podamos seguir, Señor, sanando las grietas, mi amado Rey, las heridas que tal vez fueron allí, Señor, formadas en algún momento, en algún tiempo, tal vez de atrás vienen esas heridas, están ahí, Señor, sánalas, mi amado Rey, para este tiempo, Señor, que tu amor venga sobre nosotros y sea sanando, Señor, las heridas de nuestros corazones, mi amado Rey, en nuestra alma, Señor, que traiga sanidad sobre nuestros cuerpos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, todo argumento del enemigo, Señor, que va a atacar nuestras familias, que las va a destruir, que nos va a matar, que nos va a enfermar, que nos va a destruir, que nos va a hacer falta, así como lo hicieron Sanballat, Tobías, Gesem, Señor, sean traídas abajo, desbaratadas, destruidas todas sus amenazas, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como guardas, Espíritu Santo, de nuestras familias. Hoy nos levantamos a traer abajo toda enfermedad. Sabemos que tú, Señor, eres el que venciste a la muerte. Sabemos en el nombre de Jesús que tú, Señor, darás victoria. Sabemos que salvaguardarás nuestras vidas, las de nuestra familia, de nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, sobre cada familia. Levántanos, mi amado Rey, así como levantaste, Señor, a Nehemías, a llevar, a direccionar al pueblo, mi amado Rey, a la victoria, así como levantaste a Moisés, que aunque no tenía un buen parlamento, no podía hablar bien, no podía direccionarse bien al pueblo, levantaste tremendos líderes, Señor, que los llevó a ser, Señor, a ver la gloria tuya, mi amado Rey, como llevaste a David, Señor, que era pastor, cuidador de ovejas, pero lo llevaste a ser rey de Israel, Espíritu Santo, así mismo como utilizaste a Daniel, a José, Espíritu Santo, que nos accionemos, que nos despertemos, mi amado Rey, que no durmamos más, sino que despertemos, que seamos, Señor, movidos por tu Santo Espíritu, Señor, a accionar, no a reaccionar, pero si algunos no accionan, que reaccionen, mi amado Rey, pero cuando vengan, vean el peligro, Señor, que viene, mi amado Rey, Señor, sean accionándose, Señor, estrategias que tú les des, que les direcciones, Espíritu Santo. En este tiempo, mi amado Rey, oramos por las empresas, Señor, mi amado Rey, mi amado Dios, por negocios, Espíritu Santo de Dios, para que seas tú obrando, Señor, a través del microempresario, Señor, del empresario, Señor, del mediano, mi amado Rey, Señor, en estos tiempos seas tú obrando, Rey de la gloria, sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, ministra, Rey de gloria, Señor, estrategias como la que le diste, Señor, a José en tiempos de crisis, mi amado Rey, así como la que nos instruías a través de Levíticos, mi amado Dios de los cielos, estrategias, Espíritu Santo de Dios, de reactivación, como la que le diste a Noé, mi amado Dios de los cielos. La tierra volvió a ser productiva, mi amado Dios. Dale estrategia, dale sabiduría del cielo, Señor, a esos grandes empresarios, mi amado Rey, a las empresas, Señor, y también a los que están en eminencia, a esas personas que tienen esos cargos de planear, mi amado Rey, mi amado Dios de los cielos. Espíritu Santo de Dios, muévelos como José, como Daniel, mi amado Rey. Espíritu Santo de Dios, muévelos, mi amado Dios, mi amado Rey de la gloria. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en inminencia, Señor, por nuestro presidente, mi amado Dios, por los gobernadores, mi amado, por los alcaldes, Padre, mi amado Rey. Te pedimos por cada uno de ellos, Espíritu Santo, para que le des sabiduría, Señor. Mira, mi amado Rey, solamente no estén pensando solamente, Señor, en el beneficio de ellos, en qué pueden sacar, en qué provecho pueden sacar en estos tiempos, Señor, sino que mueva sus corazones, Espíritu Santo de Dios, o coloques personas correctas allí, Señor, en esos lugares, Espíritu Santo, porque no han hecho sino tomar decisiones que afectan, que acarrean contra nuestras vidas, contra nuestra familia, Señor, cansados de mandatarios, mi amado Rey, que se han levantado, Espíritu Santo de Dios, y que no han hecho sino traer, Señor, desgracia, ruina, miseria, que ha acabado, Señor, con la productividad del país, mi amado Rey. Oramos, Señor, para que eso se acabe, Espíritu Santo de Dios, o al menos que disminuya, Espíritu Santo de Dios, porque para que se acabe es difícil, pero al menos que disminuya y cambien, Señor, porque durante el tiempo, Señor, de Babilonia, durante el tiempo persa, Señor, tú, Señor, utilizaste reyes, Señor, y el pueblo de Dios estuvo bien, estuvo favorecido. Al menos que estemos
hemos favorecido durante este tiempo, Espíritu Santo de Dios, y traigan buenas decisiones, Señor, esos mandatarios, traigan buenas decisiones, Señor, esos gobernadores, traigan buenas decisiones esas personas en eminencia, Señor, no solamente caos, destrucción, Señor, mi amado Rey, sino que traigan pronta solución, que tú les reveles, que tú les des sabiduría, mi amado Dios de los cielos, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, para que los utilices, aunque no te conozcan, porque ni Nabucodonosor, ni Ciro, ni ninguno de ellos te conoció, pero fueron movidos, utilizados a favor del pueblo, Señor, ni siquiera Suero, Señor, pero fueron utilizados a favor del pueblo, Señor, que así no te conozcan, Señor, pero que sean utilizados, mi amado Rey, tal vez nunca van a llegar a conocerte, tal vez ya el propósito tuyo ya está sobre sus vidas y no van a llegar a conocerte, no porque tú no quieras, sino porque ellos, sus vidas están lejos, apartados de ti, Señor, por ello no van a llegar a conocerte, pero te pido que los utilices, mi amado Rey, utilízalos, mi amado Rey, utilizaste a Nabucodonosor, utilizaste a Artajerjes, mi amado Rey, con Nehemías, no dice que ellos llegaron, se postraron ante ti, que te conocieron, que te sirvieron, no, pero fueron elementos, instrumentos para favorecer el pueblo, Señor. Yo te pido para que esos gobernantes, para que nuestro presidente, para que el alcalde, para que aquellos funcionarios, mi amado Rey, no sean oposición como lo fueron Sanballat, Tobías y Gesén, sino que sean movidos a favor del pueblo, de la nación, de Colombia, de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, sean movidos a favor nuestro. Yo no estoy orando por nada más ni diferente. Ese es el propósito que has colocado en mi corazón, Señor. Sabemos que muchos, Señor, es difícil de que vengan a ti, pero sí utilízalos como utilizaste a esos reyes, mi amado Rey, a favor de nuestra nación. Espíritu Santo, dice tu palabra que vendrán reyes, reinas que servirán al pueblo, que darán el beneficio. Yo te pido por ello, Espíritu Santo. También te quiero pedir, Señor, por aquellos que exponen sus vidas en el sector de la salud, Señor. Mi amado Rey, mueve, Señor, a favor del ministro de salud, Señor, los recursos, mi amado Rey, para sus elementos de protección necesaria en clínicas, hospitales, en sitios donde han habilitado, Señor, para atender la emergencia, Señor, para que no se sigan contagiando más personas, ni médicos, ni profesionales en la salud, Señor, se vean afectados, ni sus familias, mi amado Rey, sino que el favor tuyo venga sobre ellos, los recursos vengan, los destinados vengan sobre ellos de una forma sobrenatural, Señor, y que sean guardados, protegidos, también su remuneración, Señor, porque largas horas trabajan, mi amado Rey, sin descanso, Señor. Yo te pido que los cubras con tu Santo Espíritu, y también, Señor, al sector, Señor, de las fuerzas públicas, la policía, la armada, el ejército, la fuerza aérea, Espíritu Santo, a todos aquellos que estás utilizando, Señor, y que están en estos tiempos, mi amado Rey, exponiendo sus vidas, los guarde, los bendiga, mi amado Rey. En el bendito nombre de Jesús te doy las gracias, te pido por cada familia, Señor, mi amado Dios de los cielos, que aquí están unidos con un solo propósito, mi amado Rey. Te pido que guardes a cada uno de los integrantes de su familia, a cada uno de los integrantes, Señor, de aquellos que salen, mi amado Rey. Guarda su entrar, su salir, que el sustento venga de lo alto, Señor, mi amado Rey, que venga la provisión, que no falte en sus hogares. Te pido, Señor, por estos momentos, por el que está, mi amado Rey, en una clínica con una enfermedad, en un hospital, que está hospitalizado, que estuvo en cirugía, pero que en estos momentos ya salió, Señor. Te damos gracias porque tú tocaste las manos del cirujano, del anestesiólogo, Señor, de aquel que hizo el procedimiento. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esa cirugía haya estado en tus manos, Señor, y que venga pronta recuperación sobrenatural, Espíritu Santo de Dios, sobre esas personas, Señor, aquellas que ya les hicieron esa cirugía, Señor,
y que ya salió, Señor, de cirugía, mi amado Rey, y que ya está, mi amado Rey, en recuperación de una forma sobrenatural. Todo el sangrado que tuvo, Señor, se recupere, mi amado Rey, de una forma sobrenatural. Confiamos en ti, tú todo lo preparaste, todas las condiciones. Te doy las gracias porque sabemos que veremos tu mano poderosa en él, Señor, y que pronto tendremos noticias, Señor, aún testimonios grandes de tu misericordia, de tu gracia y de tu poderío, Señor, en él. Mi amado Rey, en el bendito nombre de Jesús doy las gracias. Bendice cada familia en Cali, mi amado Rey, mi amado Dios de los cielos. Bendice los Espíritus Santo en Bogotá, mi amado Rey, en Cali, Señor, mi amado Rey, allí a Fran, a Maribel, a Jennifer, Señor, mi amado Rey, a Juliana, Espíritu Santo, allí, Señor, a Natalia, a Olga, a Edna, a Stephanie, a Samuel. Espíritu Santo de Dios, ministra, mi amado Rey, sus vidas. A Sarita, Espíritu Santo, mi amado Rey, a cada una de sus familias en Bogotá, a Javier, a Ángela, a Joshua, Señor, mi amado Rey, a Kevin, Espíritu Santo, ministra, mi amado Rey, sus vidas, mi amado Dios de los cielos, mi amado Rey, allí en Pereira, a Marina, a Maribel, Espíritu Santo, mi amado Rey de la gloria, a mi esposa allí en el lugar donde se encuentra en estos momentos, Espíritu Santo de Dios, a Liliana en Chía, a Camila, Jorge, Espíritu Santo, sigue haciendo el buen propósito en sus vidas, Señor, mi amado Rey, allí a mi hermana, la maestra Betty, mi amado Rey, a su esposo, a Freddy, a sus hijos, a Sarita, mi amado Rey, a Aaron, a su suegrita, a doña Ismaela. Bendícelos, mi amado Rey, en gran manera, a mi mamá, mis hermanos, a mis sobrinos, a cada uno de ellos, mi amado Dios de los cielos, a Blanquita en Bogotá, sus hermanas, a su papi, en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de ellos y a los que tal vez se me pasan en estos momentos, mi amado Rey, pero que están conectados y están, Señor, apoyando, Señor, este propósito que tú tienes, Señor, que no menguen, que no se entristezcan, que no se cansen, sino que sigan, mi amado Rey, respaldando, porque veremos la gloria tuya. Espíritu Santo, te doy las gracias, Rey de la gloria, por este tiempo, Señor. Gracias, mi amado Dios, en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, veremos tu gloria, Señor. Veremos la cosecha, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares. Rey de gloria, te damos gracias. Allí por Carito en España, por Diana en Francia, Espíritu Santo, te damos las gracias, Rey de la gloria. Mi amado Dios, gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, el día de mañana seguimos con este propósito que Dios ha colocado en nuestros corazones. Vamos en Nehemías. Hoy es el día ya sexto de los 50 días, pero el séptimo de la cuenta del Omer, para llegar a la fiesta de la cosecha y de Shavuot. Seguiremos intercediendo, orando por sus necesidades. Recuerden, escriban las necesidades, escriban por aquel que necesita un milagro, una sanidad, que necesita de salud. Escríbame a los grupos, escríbame por este medio para estar orando, para estar intercediendo por cada uno de ellos. Los espero el día de mañana para conectarnos en oración con el Espíritu Santo en el mismo propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dios les continúe bendiciendo, que Dios haya tocado, que Dios haya despertado el espíritu profético de cada uno de ustedes, haya accionado, que Dios accione en cada uno de ustedes los propósitos que Dios tiene con cada uno de ustedes, personales y también familiares, y a nivel de negocios, a nivel de gobierno, a nivel de toma de decisiones. Sea Dios accionándolos en el bendito nombre de Jesús. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.